escuela dominical. Estamos estudiando todavía los Salmos. Y ya vimos el primer libro, no todos los Salmos. ¿Se acuerda que cuando empezamos el estudio de los Salmos dijimos que habían 5 libros, verdad? Bueno, vamos a empezar con el primer Salmo del segundo libro de los Salmos, que es el Salmo 42. Recuerden, el primer libro era del 1 al 41. Y este Salmo no es de David. Este Salmo es de los hijos de Coré, que hay varios salmos de los hijos de Coré. Primero quisiera detenerme un poquito en quién era Coré y por qué se dice que ellos eran los hijos de Coré. ¿Alguien sabe quién era Coré? A ver, ¿no todos? ¿No todos? Bueno, resulta ser que ellos, los hijos de Coré, para la época del rey David, servían en el oficio levítico, ¿verdad? Todos eran levitas, en el servicio levítico, en el santuario, ¿verdad? Recuerden que en esa época, pues, todavía no había templo y fue hasta un tiempo después con Salomón, ¿verdad? Probablemente algunos de ellos, pero todos tenían un antepasado, que era Coré, de no muy grata memoria. Todos recuerdan que este hombre Coré fue uno, hay varios Coré en la Biblia, pero el Coré que se rebeló contra Moisés, ¿todos recuerdan qué le pasó? Sí, Lo tragó la tierra. Se lo tragó la tierra, ¿verdad? Cuando se levantaron contra Moisés y el Señor los consumió. Pero la misma Biblia nos dejó registro de que los hijos de Coré no murieron. Qué gracia más increíble de ver de que un hombre que se portó muy mal, ¿verdad? Tuvo celos de Moisés. Entonces él estaba muy mal contra, digamos, el sitio que Dios le había dado a él dentro de la casa. Y recuerde que Moisés levita también. Entonces, de ahí, bueno, Aarón, que fue también el primer sacerdote. Pasaron varios siglos, desde la época de Moisés hasta la época de David, ¿verdad? Pasando por toda la época de los jueces y llegando a la monarquía. Y de ahí salieron descendientes, y muchos de esos descendientes siguieron con el oficio, ¿verdad? A mí me sorprendió mucho, yo decía, ¿por qué sobrevivieron hijos de Coré? Porque así le plació en la soberanía de Dios, ¿verdad? Qué cosa más increíble. Y luego vemos que todos ellos eran servidores con manos santas, sirviendo en la casa del Señor y en el área de la música. Todos eran especialmente músicos y muchos de ellos servían por turnos en todo lo que estaba implementado en la época del rey David. Entonces, este Salmo 42 es de los hijos de Coré, así está establecido. Hay varios, no sé si vamos a verlos todos, los de ellos son unos cuantos. Y bueno, ya que hicimos la introducción de quién escribió este salmo, también entendemos que tiene el título másquil o masquil, ¿verdad? Nuestra traducción en habla hispana. No hay una palabra traducida que sea exacta, hay como cierta duda sobre qué significa eso. Muchos de los estudiosos dicen que este masquil es para que cuando se lea y se cante, encontremos en él sabiduría, tenemos que encontrar en ellos, sí, como algo sapiensal y que es para poder interiorizarlo. Y claro, después de que lo leemos, son solo 11 versículos este salmo, pero tiene una gran riqueza y ya vamos a ver que sí, definitivamente es un salmo que a todos nos va a confrontar. Lo leemos. Dice Salmo 42, empezando en el verso 1, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo iba con la multitud y conducía hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Notemos lo que dice este verso 5. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto,
de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Muchas cosas están aquí implícitas. ¿Qué es lo primero que vemos en este salmo? Hay una lucha dentro del alma del salmista de ver cómo le están ocurriendo cosas, cómo tiene aflicción, cómo tiene situaciones difíciles, pero por otro lado, él como que en algún momento cambia y vuelve a ver a Dios que es quien lo puede ayudar, que es el que lo va a socorrer. Pero estamos en este salmo pasando de un momento de lamento, luego a un momento de esperanza. ¿Eso no le parece que es algo muy, muy humano? Totalmente, ¿verdad que sí? Es algo que nos pasa a todos, no solo al salmista que lo escribió, a todos nos pasa. En algún momento podemos estar en un momento bien difícil y nos sentimos mal. Aquí usa la palabra, ¿por qué te abates? Todos entendemos qué significa la palabra abatir. Abatir es tirar al piso, tirar al suelo. Cuando algo se abate es que cayó del lugar en el que estaba y quedó en forma horizontal. Entonces, cuando dice, ¿por qué te abates, alma mía? Imagínense a la persona tirada en el piso, postrada, golpeada, necesitando levantarse. Así se sentía el salmista cuando escribió, ¿por qué te abates? Pero él empieza en el verso 1, que también es el para memorizar. El 1 y el 2 son los dos versículos para memorizar y son muy, muy conocidos. Hasta hay una canción muy bonita, ¿verdad? Que empieza así. Le pusieron una música muy bella a esta parte. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. ¿Cuándo fue la última vez que usted se pegó una carrera? Pero una carrera bien, ¿verdad? Así, de que tenía un perro detrás que lo estaba persiguiendo, ¿verdad? Usted o necesitaba llegar al trabajo, iba tarde y se pegó. ¿Cómo llega uno después de que termina la carrera? Con la lengua afuera. Con la lengua afuera. ¿Llega qué? Jadeando. ¿Y por qué jadeamos? Sentimos que la boca se nos seca, ¿verdad? ¿Y qué es lo que necesitamos en ese momento? Cuando agua. Agua. Ok. En esa condición de correr y de jadear, hago un paréntesis aquí. Hoy en la mañana, cuando estaba estudiando este mensaje, estaba leyendo eso y estaba el perrito ahí, estaba yo, se sienta a la par mía el perrito y entonces veo que el perrito hace estaba jadeando y digo yo, y leo aquí, ¿verdad? Tengo sed, y entonces me levanto, mi esposa estaba ahí, entonces me levanto, voy a ir a traer agua y cogí un frasco ahí, le traje agüita al perrito y se dio el gusto de beber agua y ya dejó de jadear. Qué importante es quitarnos la sed. Pregunta, ¿cuántas veces hemos tenido esa sed desesperante de jadeo por las cosas de Dios? ¿Cuándo volvemos nosotros a tener esa desesperación de ir a la fuente de agua de vida eterna que es nuestro Señor Dios? Qué cosa más trágica que hay personas que aunque están secas, resecas diría yo, están sin ninguna oportunidad de tener más que buscar el agua, no van y la buscan. ¿Qué es lo que hacen los animalitos? Son inteligentes, ¿verdad? ¿Qué dice? El ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Van y buscan el río, y van y buscan el lugar donde están. Van y se mueven de una forma natural. Hermano, nosotros tenemos que hacer lo mismo en las cosas de Dios. Tenemos que tener una sed de ese tipo.
Cada vez que usted tenga sed y que se le reseque, como ahorita que tengo un poco la lengua seca, voy a tomar un poquito de agua de estar explicando eso, ¿verdad? ¿Qué entendemos? Que hasta que llegamos al agua, que hasta que sentimos la frescura, es que nosotros vamos a sentirnos otra vez bien. Así es nuestro Dios. Cuando buscamos de Dios en oración, cuando lo buscamos decididamente en el cuarto secreto, en el lugar donde nadie nos ve, ahí es donde vamos a tener ese refrigerio para nuestra vida. Aquí habla de un Dios que está vivo, del Dios vivo. Hay miles de millones de personas alrededor del mundo que le oran a una piedra, a un yeso, a un madero, y nunca van a tener ese refresco. Y seguirán pidiendo y seguirán haciendo sus, ¿verdad? Como le pasaba a los sacerdotes de Baal, que terminaron consumidos por el Señor, pero nunca tuvieron una respuesta. Pero Elías sí la tuvo. ¿Por qué? Porque solo Dios, el Dios vivo, es el que nos da lo que nosotros estamos necesitando. Dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es una pregunta. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aquí hay un contexto importante y lo vamos a ver más adelante. En la época del pueblo de Israel, ellos tenían un lugar de donde adorar. Ellos tenían un lugar, toda la tierra de Israel repartida era en Jerusalén. Y ahí estaba, bueno, también si nos remontamos antes de la monarquía, ¿qué tenían? El tabernáculo. Y el tabernáculo y el campamento alrededor del tabernáculo. Siempre había un lugar donde estaba la presencia de Dios. Si a nosotros nos dijeran hoy en día, mire, es que en tal lugar la presencia de Dios está ahí y es el único lugar que Dios ha designado, como le pasó al pueblo de Israel. Claro que eso no existe, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué haríamos? Ir ahí ya. Ir a buscar al Señor, al santuario, el lugar. Esa carpa luego se convirtió en un templo siglos después. Y el Señor puso su Shekinah, ¿verdad? La nube de gloria, y llenó ese templo, ese lugar, porque ahí estaba. Eso es lo que Él está diciendo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Porque todos los del pueblo de Israel tenían que ir y presentarse. Una vez al año tenían que ir y presentarse deseablemente, dentro de sus posibilidades. Nosotros hoy en día ya hemos visto todo lo que se hizo en el pasado y ahora tenemos un libre acceso. El Señor directamente, ¿verdad? Ellos iban a buscar la presencia de Dios ahí, la presencia de Dios tan cercana como el Espíritu Santo dentro de cada creyente. Estamos viviendo en una época maravillosa. Ya no tenemos que viajar a ningún lado. Ya no tenemos que ir a buscarlo como le pasaba a él. Pero él tenía una necesidad de ir a buscar a Dios. Bueno, hoy en día lo podemos buscar en cualquier medio que existe en la modernidad que tenemos. Radio, televisión, escrito. Hay tanto, ¿verdad? En la internet tenemos hay la traducción de las Biblias en todas las traducciones que usted quiera. Y nada de eso tenían ellos en esa época. Pero hoy en día sí la tenemos. ¿Con qué regularidad la buscamos? ¿Cuántas veces abrimos la Biblia? Solamente cuando venimos a la casa de Dios. Nos ha pasado. Yo mismo me incluyo. Muchas veces he descuidado la lectura, pero eso tiene que ser diario. Como cada día tenemos que beber agua, tenemos que buscar de Dios cada día. No sé si ustedes saben, pero una persona puede vivir sin comer hasta 3 meses, ¿verdad? Pero nadie puede vivir sin agua 7 días. Usted deja de tomar agua 7 días y simplemente se muere, se deshidrata, ¿verdad? ¿Qué necesidad tenemos, verdad, del agua, de beber el agua todo el tiempo? Bueno, así, con esa misma necesidad, dice el salmista, tenemos que buscar al Señor y venir y presentarnos delante de Él. Ahora viene esa parte que dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, subraya esa frase, todos los días, ¿dónde está tu Dios? Es que hasta eso pasa. Cuando muchas veces viene la depresión, viene la tristeza, viene la angustia, las adversidades a nuestra vida, porque ¿quién está exento de no sentir tristeza? ¿O quién está exento de no preocuparse o no tener alguna circunstancia que tener que recurrir al Señor? Todos en algún momento. Y cuando
llegamos a ese punto que llega otra persona a decirnos, ¿y usted qué? ¿Qué gana usted con ir a la iglesia? ¿O qué gana usted con dar testimonio de Dios? ¿Y usted alguna vez ha caminado en la vida cristiana con personas que más bien le han afrentado por el hecho de ser cristiano? Bueno, yo cuando estaba en el trabajo sabían que era cristiano y tenía algunos compañeros que me molestaban constantemente con el tema de que yo era cristiano. Y cuando uno tiene una aflicción, no va a faltar el enemigo que venga a acusarnos, que venga a decirnos las cosas para que nosotros nos sintamos peor. Pero, ¿dónde está tu Dios? ¿A qué le suena eso? Vayamos un momentito, por favor, a Job 2:9-10. Vamos a confrontar otra historia, de ver que en momentos de aflicción nunca va a faltar una persona que termine como quien dicen, uno renco, dice el refrán, y todavía lo empujan para que se tumbe, ¿verdad? Entonces, recordemos lo que hizo la mujer de Job. ¿Todos se acuerdan de la mujer de Job? Dice, estamos en Job 2:9-10. Entonces le dijo su mujer, ¿aún te mantienes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué palabras, ¿verdad? ¿Y cómo le respondió Job? Él le dijo, como suele hablar cualquier mujer insensata, así has hablado. Pues ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Eso nos demuestra un pasaje tomado ahí de muchos que hay, en los que hemos visto personas que en la aflicción, y Job buscando respuestas de Dios en su sufrimiento, buscando de Dios, llegó alguien y le dijo, ¿sabe qué? No lo busque, mejor reniegue de él. Cuando más buscamos al Señor, tenemos que tener una cualidad importante. ¿Cuál es? Paciencia, perseverancia, para esperar en Dios. Porque las respuestas no son microondas, que pongo esto y ya aprieto un botoncito y ya está listo todo lo que yo quería en cuestión de segundos. En Dios tenemos que esperar muchas veces. Y Dios tiene 3 formas de respondernos. ¿Sí? ¿No? O esperar. ¿Sí, amén? Sigamos con el Salmo. Hay como un vaivén entre lo que vemos en el Salmo de hablar claramente lo que nos afecta, decir que nos sentimos mal y cómo nos sentimos mal, y luego recurrir a Dios para poder salirnos de esa situación. ¿Sí, amén? Y eso nos pasa a todos. Él en un momento está diciendo, estoy abatido, estoy mal, me siento mal, y tras que me siento mal, vienen y me señalan y vienen y me dicen cosas que me hacen sentir mal. ¿Quién es el que hace eso? ¿Quién tiene esa tarea de estarnos acusando y de estar diciéndonos las cosas que no queremos oír, ¿verdad? Satanás. ¿Sabe que la palabra Satán del hebreo significa acusador? Simplemente es acusador. Satán, acusador. Pero ese acusador también va a tener sus días contados. Ok, por tiempo no podemos verlo. Recuerden que llegó también, volviendo a Job, y el Señor le dijo a Satanás, que estaba ahí delante del Señor, y ya todos conocemos la historia, y le dijo, mire, mi siervo Job, no hay otro como él. Y Satanás empezó a decir cosas en contra de Job, que estaba en una situación. El Señor permitió que Satanás tocara algunas de las pertenencias y todo, pero le preservó la vida. Pero vayamos un momento a Apocalipsis 12:10. Quiero leer esta, porque toda aflicción, hermanos, es breve, es momentánea, es temporal, y tenemos que sostenernos y pasarla valientemente, porque en algún momento el acusador que está hoy, el príncipe de este mundo que está hoy en su tiempo, pero que lo tiene contado, será eliminado, será quitado del creyente. Estamos en Apocalipsis 12:10. 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado. ¿Quién?
el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, ¿cuándo? Día y noche. Es como lo acabamos de ver en lo que decía el salmista. Día y noche están en contra mía, día y noche me están afrentando. Bueno, ese es el trabajo del acusador. 24/7, no tiene feriados, no tuvo ni Navidad ni Año Nuevo, él pasa todo el tiempo. Es más, tuvo buen trabajo en estas últimas fiestas, ¿verdad? Dice, lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Qué dicha que entendemos que hay un final hasta para eso. Pero hermanos, cuando haya una cosa que a usted lo esté afectando, solamente espere en Dios. Espere en Dios, porque aún hemos de alabarle, como acabamos de leer en el Salmo. Luego viene en el verso 4, volviendo al Salmo, dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo iba con la multitud y la conducía hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Esto está retratando esas épocas en las que el escritor del Salmo viajaba al lugar donde estaba la casa de Dios, el santuario de Dios. No sé en qué fecha se habrá escrito esto, pero pudo haber sido en la época del tabernáculo que tenía David, ¿verdad? O la época ya del templo construido del hijo de David. No hay una fecha precisa, pero entendemos santuario, era un lugar en el que tenía que ir. Y él dice, yo recuerdo cuando iba a... Vamos a parafrasearlo, si me lo permite. Yo recuerdo cuando iba a la iglesia. Yo recuerdo cuando iba con la gente e íbamos contentos y veníamos contentos a la iglesia. A la iglesia se viene con un corazón de gozo. Cuando tenemos algo que nos pesa, cuando tenemos algo que nos está afectando, hay que dejarlo en la puerta de entrada. ¿Sí, amén? Y venir acá y alabarle y buscar el rostro de Dios con todo nuestro ser, porque esa es la voluntad del Señor, con voces de alegría y de alabanza. Y dice, del pueblo en fiesta. Qué bonito es venir a la casa del Señor, como dijo el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, y con gozo, y en fiesta. Todos entendemos que es fiesta. Sí, fiesta. Alegría. Pero otra vez volvemos, después de que él recuerda todo eso y cómo él disfrutaba la presencia de Dios, otra vez se devuelve, pasamos otra vez a esta parte donde dice en el verso 5, ¿por qué? Vea el conflicto de él que le habla a sí mismo a su alma le está hablando. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. De este verso, que también es el último, es el versículo 11, se repite el 5 y el 11, ya podemos ver que la persona estaba en una condición mala. Dice, ¿por qué te abates? Estaba postrado en el piso. Y luego dice, ¿por qué te turbas? ¿Qué es cuando tenemos una turbación? Vean, nos turbamos cuando recibimos una información que nos estremece. Cuando recibimos una información que nos preocupa y nos confunde. ¿Saben qué hace la turbación? Cuando está la persona turbada, pierde la capacidad de tomar las decisiones. Es decir, no sabe qué hacer, se confunde. Así nos encontramos muchas veces en el camino de la vida de todo creyente. ¿Por dónde ir? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo caminar? ¿Qué decisión tengo que tomar? Entonces, ahí hay una conversación interna donde dice, alma, ¿por qué te postras? Alma, ¿por qué te turbas? ¿Por qué te confundes? Y aquí viene la respuesta para eso. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué sigue en el verso? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Todo eso, no hay circunstancia, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay problema que tengamos en esta vida. Número uno, que tenemos al Señor para recurrir y pedirle ayuda por Él. Pero de una u otra manera eso pasará. De una u otra circunstancia eso pasará. Tenemos que fijarnos en esa salvación que dice salvación mía y Dios mío. Para cuando se escribió esto fue muchos siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, antes de la venida del Mesías.
y ya se hablaba de salvación. Y también esa frase, Dios mío. Dios es un Dios personal, ¿sí? Llamamos mío algo que es personal. ¿Okay? Mi carro, ¿verdad? O mi casa, o no sé, mi juguete. Es mío, ¿verdad? Es mío, ok. Dios es personal. Usted tiene que tener un Dios que es solo suyo. Y mi Dios, aunque es el mismo Dios suyo, ¿verdad? Interactúa personalmente conmigo y interactúa personalmente con usted. Y de acuerdo como cada uno de nosotros, si estamos caminando en fe o si estamos ante una tribulación o una aflicción, ese Dios mío, ¿quién lo dijo? Dios mío, Dios mío. Esa frase también la encontramos en el Gólgota, cuando el Señor Jesucristo estaba ahí y dijo, Dios mío, ¿qué más? ¿Por qué me has desamparado? Claro, en ese momento no es que el Señor lo desamparó, o sea, se rompió porque el pecado, la santidad de Dios, ¿verdad? El Padre que había mandado al Hijo a hacer esta encomienda, pues en ese momento hubo, ¿verdad? Todo el peso de la humanidad y entonces en ese momento la conexión que estaba ahí con el Señor y el Padre, no es que Él fue desamparado bajo ningún concepto, sino que en ese momento, a causa del pecado de la humanidad, por un instante, ¿verdad? Y ya luego eso fue restablecido. Pero el Señor en esa agonía dijo, ¿por qué me has desamparado? Bueno, el salmista dice algo parecido. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordé por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte Mizar. Cuando yo leí esto la primera vez no lo entendí muy bien. ¿Usted lo entendió así a la primera? No, ¿verdad? Es como que está hablando de ahí, de un momento dice, me acordaré por tanto de ti. Sí, esa parte podemos ver. ¿De quién tenemos que recurrir cuando estamos en una dificultad? A Dios. Nos acordamos que tenemos a Dios de nuestro lado. Pero Él dice, desde la tierra del Jordán, ok, el Jordán cruza de norte a sur todo lo que es la tierra de Israel y de los hermonitas desde el monte Mizar. Cuando habla de los hermonitas, está hablando de la gente que vivía alrededor del monte Hermón. ¿Todos saben qué es el monte Hermón? A ver, el monte Hermón. El monte Hermón es el pico más alto de la tierra de Israel y tiene nieve. Es una cumbre muy, muy alta, no tan alta como la de nosotros, tiene como 2000 y pico de metros. Nosotros tenemos picos más grandes, ¿verdad? Pero allá es bastante alto, ¿verdad? Y desde ahí, el monte Hermón, que es el lugar más alto de la tierra de Israel, la Biblia describe muchas cosas alrededor del monte Hermón. Entonces, investigué un poquito y de Jerusalén, donde estaba el santuario, hasta el monte Hermón son 140 kilómetros. Más o menos como 5 horas en carro. Es bastante lejos. Entonces, lo que está diciendo aquí el salmista es que estando tan lejos, ¿verdad? Es que 140 kilómetros todavía en nuestra época es distancia, aunque con un carro eso lo hacemos en algunas horas, ¿verdad? Más o menos me lo averigüé, sí, como 5 horas en la tierra de Israel, desde Jerusalén hasta allá. Pero es una persona que viajaba a lo sumo en un camello último modelo, ¿verdad? Era lo último que podía hacer, ir hasta allá. ¿Cómo se puede sentir usted tan lejos en una cumbre? ¿Alejado de dónde? De donde estaba la presencia de Dios. Entonces lo que está diciendo él aquí es, me estoy acordando de ti, aunque esté en el monte Hermón, en la tierra de los hermonitas, desde el monte Mizar. Ese otro monte Mizar es la única vez que aparece en la Biblia, este monte Mizar. Aparentemente es como una loma más pequeña que queda en la tierra de Galilea, en el norte, ¿verdad? No hay un lugar exacto. Pero recuerden, este Mizar, desde ahí se podía ver el monte Hermón. Es más, si alguna vez usted tiene la posibilidad de estar en Galilea, desde ahí va a poder ver esa cumbre, ¿verdad? Ese monte, bien bonito, con la nieve allá arribita. Entonces, desde esa distancia, es que él estaba buscando la presencia de Dios. No importa qué tan lejos estemos de Dios, a 140 kilómetros y a 1000 kilómetros en otro país, no importa. Lo que nos está diciendo el salmista es, tenemos que tener hambre,
sed de Dios, de buscarle, aunque estemos tan lejos, tan lejos. Él pudo haber puesto cualquier otro lugar geográfico, pero lo que Él está diciendo es, Dios, te anhelo tanto, te necesito tanto, que aunque esté tan lejos, yo voy a estar pensando en usted y voy a buscarle. Reitero, eso era para la época de Él cuando lo escribió. Hoy en día a nosotros no nos afecta distancias, no nos afecta nada de eso. Podemos buscar al Señor tan cercano como postrados en nuestro propio cuarto, en nuestra propia habitación. Ahí podemos buscar al Señor y lo vamos a encontrar. Luego el verso 7 dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Cambia la palabra abismo por precipicio. Imagínense el monte Hermón. ¿Alguna vez han subido a alguna montaña? Todos aquí sí han subido. Cuando se sube a una montaña se ven los precipicios, ¿verdad? O los acantilados ahí. Ok, bueno, resulta ser que en ciertas épocas del año ese monte Hermón, cuando cambia la estación, se derrite el hielo. ¿Y qué es lo que hace? Cascadas. Y esas cascadas cuando caen, ¿verdad? A veces si usted está muy cerca de una cascada, ¿qué es lo que siente? ¿Verdad? Como que le llegan unas ondas. ¿Alguna vez ha estado al pie de una cascada? De una catarata o algo así. ¿Sí? Usted siente, ¿verdad? Hasta como un poco de brisa fría le llega a uno, ¿verdad? Cuando está. Lo que está diciendo él aquí es que compara la voz de Dios a esas cascadas y dice que generan ondas y que generan olas y que han pasado sobre mí. Cuando Dios trata con nosotros, y a veces muchas causas de la tristeza en nuestra vida, no es por alguna enfermedad, alguna situación, muchas veces es por la disciplina de nuestro Dios. Él estaba sintiendo cómo la voz de Dios la comparó a esas cascadas, la comparó como cuando una ola, bueno, otro ejemplo, ¿alguna vez lo ha revolcado una ola en el mar? Sí, la han revolcado, a mí sí. ¿Ah? Lo ha revolcado, ok. Usted siente, ¿verdad? Que se tumbó, se fue hacia atrás. Él lo que está diciendo es cuando el Señor habla y habla con su disciplina, es como que me pasa una ola encima y yo me siento mal. Bueno, esa disciplina de Dios, vamos a verla en Hebreos 12:5, ya casi con eso termino. Porque Dios no va a permitir que nosotros vayamos caminando y si nos desviamos, Él no nos va a dejar desviarnos. ¿Qué es lo que hace el Señor? Con esa vara de amor, de corrección, nos va a volver a encauzar. Tenemos que buscar del Señor, aun cuando estemos bajo la disciplina. Dice Hebreos 12:5, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni que desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Y qué? Azota. Le pasa una ola. Le viene la cascada, dice, a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, no hice la pausa correcta. Dice, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ese es el sentido correcto. Al final Dios lo que nos busca es apartémonos del mal, apartémonos del pecado, y si andamos y hemos pecado delante de Dios, viene la disciplina del Señor. ¿Para qué? Para volvernos a restaurar. ¿Sí, amén? Ok, terminamos el Salmo. Después de esta descripción de cómo sentía la disciplina del Señor, el salmista, y lo comparaba con esta cascada y esa voz fuerte. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios
de mi vida. Ok, vea que el Señor también trabaja día y noche. No solo el enemigo, no es que Dios tiene horario de oficina, para nada. ¿Ah? Sí, Él dice que en la mañana cada día hace una misericordia nueva para nosotros. Y de noche su cántico, ¿verdad? Nada más bonito que alabar al Señor, cantar a Él. Dice, estará conmigo. Y en mi oración, en los tiempos en que yo le busco al Dios de mi vida. Verso 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Ok, un poco ahí también recuerdan lo que vimos ahorita con el Señor Jesucristo, cuando Él decía, ¿por qué me has desamparado? Bueno, son preguntas que están acá y que hay un paralelismo en esas dos cosas. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome, ¿dónde está tu Dios? No importa lo que digan. Hermano y hermano, no importa si usted se siente mal y llega algún vecino con una, como decimos en Costa Rica, con un domingo 7. ¿Todos entienden eso? Los que hemos escuchado el cuento, ¿verdad? Nos salen con cualquier cosa, pero ¿qué tenemos que hacer? Esperar, porque aún hemos de alabarle. Esperar, porque aún hemos de alabarle. La clave de este salmo es entender que sí, nos sentimos mal. Podemos estar abatidos, podemos estar afligidos, pero podemos esperar en el Señor. Podemos ver que Él con amor nos disciplina, con amor, y nos busca de una manera que nos trata como hijos. ¿Sí, amén? Y los que somos papás sabemos que a los hijos se les trata, ¿verdad?, de una manera especial, no diferente a otras personas, pero con una cercanía, con un amor, esperando una respuesta positiva de cada uno de ellos. Termina, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Tenemos que encontrar las claves de este salmo en nuestras vidas. ¿Cuáles son las claves? Tener hambre y sed desesperante por Dios. Las claves de buscarle en los momentos más difíciles. No importa. Señor, es que yo no voy a buscar a Dios ahora porque estoy en una condición muy mal, para nada. En cualquier circunstancia, no importa la condición, Dios siempre va a estar presto a estar anuente por nosotros. Él nos va a ayudar a salir a pesar de que nos sintamos, como decía el salmista, hasta con dolor en los huesos. Dios está por nosotros. ¿Sí, amén? Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Dios. Padre, tenemos ciertamente necesidad de ti en todo momento. Te pedimos, Señor, que en este 2025 podamos hacer de nuestra vida un acercamiento, Dios, cada vez mayor hacia ti. Conocerte un poquito más, Señor, aprender un poquito más acerca de ti, vivir más cerca de ti, Señor. Ayúdanos a apartarnos del mal, ayúdanos a vivir una vida en santidad, para poder estar contigo, Señor. Que no haya nada que nos estorbe, que no haya nada, Señor, que vaya a afectar nuestra relación, nuestra comunión contigo. Ayúdanos, Padre, porque ciertamente vivimos, Señor, bajo las aflicciones de este mundo, pero como tú dijiste, confiad, yo he vencido al mundo. Que en el mundo tendremos aflicción, sí lo sabemos, Señor, pero confiamos en que tú estás por nosotros, porque mayor es el que está en nosotros que el que está allá afuera, el acusador. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.